En esta ocasión vamos a estar leyendo una porción de una obra clásica de un teólogo fundamental para la fe cristiana, que es San Agustín. Y aquí tengo en mis manos la obra que vamos a estar refiriendo, Las Confesiones, una obra clásica. Vamos a estar adentrándonos al texto, al contexto de esta obra, y en particular vamos a tratar el tema del problema del mal. Entonces va a ser un programa bastante amplio, hay mucho de dónde agarrar. San Agustín es un genio en la cuestión teológica y literaria, y este tema en particular, el problema del mal, da para mucho que tratar. Entonces, en esta ocasión, pues ya está todo el equipo listo. Quiero darle la bienvenida al pastor Alfonso Mares de la Iglesia Gracia y Verdad. Bienvenido, Alfonso. Chel, un gusto nuevamente estar con ustedes en este año, en este inicio de 2021, y se me hace muy bueno el tema el día de hoy, ¿no? El problema del mal, con todo lo que estamos viendo, viviendo, y pareciera que de San Agustín o de Agustín al día de hoy hay muchísimo tiempo, pero creo que vamos a ver que el tema es tan actual como el inicio de año. Entonces, se me hace un muy buen tema. Estoy muy a gusto con ustedes el día de hoy para poder compartir, para poder aprender de ustedes y obviamente con aquellos que nos están viendo. Entonces, un gusto y espero que sea un programa bien ameno. Genial, pues ya estamos aquí preparándonos, amigos, allá en casa. Recuerden que a lo largo del programa pueden interactuar con nosotros enviando sus preguntas, dudas, comentarios. Si quieren refutarnos incluso, adelante, se vale. Este es un diálogo abierto, y para ello también está con nosotros Ángel Barrón, que es un experto en la cuestión editorial. Ángel, bienvenido. Hola Shell, pues muy buenas noches, nuevamente muy contento y muy agradecido por la invitación. También un gusto estar nuevamente aquí con David, con Alfonso, con Jonathan y contigo. Como decía Alfonso, hablar de un libro extraordinario, de un personaje extraordinario y de un tema extraordinario. Sabemos que Agustín de Hipona, pues su influencia teológica y filosófica sigue siendo vigente hasta nuestros días, y sobre todo una de sus más grandes obras, que durante muchos siglos ha sido considerado uno de los libros que han marcado la historia del pensamiento religioso, e incluso fue considerado en algunas listas que ya se han publicado como un requisito indispensable para toda persona culta. Y muy contento de estar aquí con ustedes. También espero que sea un programa muy ameno, que podamos disfrutarlo, y también pues con la gente que nos está viendo desde su casa. Así es, y amigos, aunque ustedes no lo vean, también se encuentra con nosotros Jonathan Barrios desde Guatemala. Él está a cargo de los controles, es la voz de nuestra conciencia que nos avisa ahí cuando va a entrar alguien, quién va a participar, nos pone ahí a todos en pantalla. Entonces, muchas gracias, Jonathan, por hacer este programa posible. También quiero mandar un saludo a pues, nuestro amigo Luis Rueda, el filósofo, que en este programa no pudo estar con nosotros. Ha tenido algunos problemitas ahí de salud, pero bueno, vamos a estar orando por él, y pues todos nuestros saludos, abrazos, amigo, allá a la distancia, pues esperamos que te recuperes pronto. Y también aprovecho para mandar un saludo a aquellos que ya se están conectando a la transmisión, entre ellos Jessica López, que nos escribe bendiciones, Misael Ramírez también, saludos, y Pris Fonseca también bendiciones, hermanos, nos comenta. Pues un saludo a cada uno de ustedes allá en casita, y bueno, vayan preparando su café. Yo ya tengo aquí, les presumo mi regalito de cumpleaños, digo, de Navidad. Retrasado. Ahí está, ya está el café listo, todo preparado para dar inicio a este tema.
Y quiero presentar también a mi buen amigo David Campos, salvadoreño, educador, ha dedicado su vida a la docencia y en esta ocasión es él quien ha propuesto este tema, el problema del mal en las confesiones de San Agustín. David, bienvenido y aprovecho de una vez para que nos platiques por qué elegiste este texto. Ok, buenas noches a todos, bienvenidos también. Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes estos textos. Pensar en San Agustín siempre me emociona mucho. Creo que es una lectura a la cual puedo regresar una y otra vez. Y como a veces lo he dicho en un tono tal vez de broma, pero bastante en serio, mucho de lo que escribe Agustín, cómo me hubiera gustado verlo en la Biblia. Así que digamos que las confesiones de San Agustín me dejan con un sabor a una iglesia que está en camino, una iglesia que no se quedó con los cristianos del primer siglo, sino una iglesia que avanza, una iglesia que proclama el evangelio y que sigue siendo pertinente en cualquier época. Para responder la pregunta, ¿por qué escogí las confesiones de San Agustín? Bueno, creo que siempre San Agustín es necesario. San Agustín nos pone entre dos temas todo el tiempo. Para San Agustín, él creía fervientemente que la fe no era algo que venía del cielo y que solo era para no creer, para no dudar y para no pensar, como una fe que dice sí a todo. En el pensamiento de Agustín, para hacer filosofía es necesaria la fe. Y me gusta cómo San Agustín toma todo lo que pudo aprender en su vida, todo lo que aprendió en su caminar, en su vida antes de conocer al Señor, y en lugar de un completo desprecio a la filosofía, al contrario, le da mucho énfasis, mucho valor a la razón, al pensamiento, pero dice que el pensamiento sin la fe no tiene sentido. Entonces, digamos que San Agustín es de esas personas que nos ayudan a integrar el pensamiento y la fe. Dos cosas que creo que son hoy en día muy importantes para nosotros. Entonces, la vida de San Agustín es tal vez una vida muy distinta al estereotipo que cualquiera pensaría de un grande de la iglesia. Fue un hombre que vivió una vida libertina, que buscó respuestas en diferentes pensamientos, que incluso llegó a aceptar algunas filosofías de su época, que más adelante conversaremos sobre eso. En fin, San Agustín fue un hombre como nosotros. No había nada de pensar de que fuera un gran iluminado, de que venía del cielo, o por lo menos un hombre común, pero un hombre muy inteligente. Una cosa maravillosa de San Agustín es que en su vida también hay una madre que ora por él, una madre que intercede por él, que creo que le presentaba también a Jesucristo y que en algún momento la hoy famosa como Santa Mónica, fue quien le mostró esa oportunidad de conocer a Cristo a Agustín, junto a otras personas, claro, que también tuvo la oportunidad de conocer. Entonces, Agustín era una persona de África que tuvo la oportunidad de recibir una formación intelectual muy buena. Luego, en esa misma formación, con una madre cristiana, él viaja a ejercer la docencia y en su búsqueda de la verdad se topa con las personas correctas. Y eso es una de las cosas que en mi corazón me alegra mucho, sentir que en algún momento podemos ser esas personas correctas o que hemos encontrado a las personas correctas en el camino para nuestra formación particular. Entonces, pienso
que San Agustín también nos hace pensar en qué es la razón, qué es el pensamiento. San Agustín se atreve a cuestionar muchas cosas que tal vez serían incuestionables en su momento, pero gracias al aporte de Agustín podemos ahora tener una perspectiva de la filosofía y de la fe mucho mejor de la que se pudo haber tenido en alguna época. Las confesiones vendría a ser el diario personal de Agustín, de alguna manera. En este libro, Agustín nos cuenta cómo poco a poco se fue desapegando de un pensamiento y llenándose del Espíritu Santo, llenándose del control de Dios en su vida, y cómo la fe fue una herramienta fundamental en él. Creo que los temas principales en este texto vendrían a ser el amor, la piedad, la sabiduría, también el conocimiento. Entonces él integra de una muy buena manera esos temas en todo su escrito. Yo recomiendo siempre leer todas las confesiones. Sin embargo, hoy solo vamos a hablar de una en particular y vamos a hablar sobre el asunto del mal. Cómo San Agustín lo enfrentó, cómo él lo vivió y cuáles fueron sus palabras. Así que gracias y vamos a leer todos juntos. Así es, pues muchas gracias, David, por ponernos este texto. Creo que, como bien lo mencionas, es una obra clásica, una obra fundamental para el cristianismo y por ende para todo creyente. Y por eso, en esta ocasión, vamos a leer el texto del capítulo 7 del libro séptimo, titulado Angustias ante el problema del mal. Y bueno, para ponerles a ustedes en contexto, lo vamos a leer en este espacio. Comenzamos con Alfonso, le sigue Ángel, David, yo y así sucesivamente. Entonces vamos con Alfonso. Comenzamos con este capítulo 7, Angustias ante el problema del mal. Empezamos. Dice, ya pues, ayudador mío, me habías librado de aquellos lazos e investigaba de dónde viene el mal y no había salida. Pero no permitías que fluctuación alguna de mi pensamiento me apartase de aquella fe por la que creía que tú existes y que tu sustancia es inmutable, que cuidas de los hombres y que los juzgas, que en Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, y en las sagradas escrituras garantizadas por la autoridad de tu Iglesia Católica, has establecido el camino de la humana salud para aquella vida que ha de venir después de la muerte de acá abajo. Dejando a salvo todos estos puntos que estaban inquebrantablemente arraigados en mi espíritu, investigaba febrilmente de dónde viene el mal, qué torturas de mi corazón en trance de parto, qué gemidos, Dios mío, y allí estaban tus oídos sin que yo lo supiera. Y como en el silencio buscaba intensamente. Las calladas congojas de mi corazón eran grandes voces que ascendían hasta tu misericordia. Tú, que no hombre alguno, sabías lo que yo sufría, porque de estas cosas, que era lo que pasaba por mi lengua a los oídos de mis íntimos, era posible que sonara completo para ellos el tumulto de mi alma, que ni el tiempo ni mi boca bastaban a declarar todo entero. No obstante, llegaba a tus oídos el rugido de mi corazón gimiente, y delante de ti estaba mi deseo, y la luz de mis ojos no estaba conmigo. Porque ella estaba dentro, mientras que yo estaba afuera. No estaba ella en un lugar y yo miraba hacia las cosas que están contenidas en lugares y no encontraba en ellas lugar para reposar, ni me acogían de suerte que pudiese exclamar, es bastante y está bien, ni me dejaban volver a donde estuviese completamente bien. Yo era, efectivamente, superior a ellas, pero inferior a ti. Y fueras tú mi verdadero gozo de haber estado yo sometido a ti, que había sometido a mí lo que por debajo de mí has creado.
y este era el perfecto equilibrio y el justo medio para mi salud, quedar conforme a tu imagen y sirviéndote, dominar mi cuerpo. Mas como yo me levantaba con orgullo contra ti y corría contra el Señor bajo el espeso dorso de mi escudo, hasta esas cosas bajas se alzaron sobre mí y me agobiaban, y no había reposo ni respiro en ninguna parte. Por doquiera me asaltaban esas mismas cosas, en tropel y amontonadamente, cuando miraba y cuando reflexionaba, las mismas imágenes de los cuerpos se oponían a que volviera, como diciéndome, ¿a dónde vas, indigno y sucio? Y todo esto había crecido de mi herida. Porque, ¿por qué has humillado al soberbio como a un herido? Mi finchada presunción me separaba de ti y la inflamación de mi rostro no me dejaba abrir los ojos. ¿Qué les parece, amigos, allá en casa, este texto bastante concreto, pero profundo en el pensamiento de San Agustín, que refleja esa angustia ante el sufrimiento, ante el dolor, ante su experimentación del mal, pero al mismo tiempo su deseo de encontrar una respuesta, de encontrar una solución al problema del mal, un problema filosófico, un problema teológico, un problema humano. Y para eso vamos a estar hablando de este asunto en el programa de hoy aquí en Lean con Amigos y Café. Allá en casa recuerden que pueden escribirnos, comentar, enviar sus preguntas también y aquí vamos a estar interactuando de esa manera con ustedes. Y aprovecho para mandar un saludo a Daniel Cerón Soto, que nos escribe bendiciones y nos manda saludos, y también a Rose Mendoza Suárez, que envía saludos. Pues ahí está, amigos. ¿Qué les parece la lectura en casa? Váyanos escribiendo. Y quisiera comenzar en este primer bloque platicando del texto mismo. ¿Qué es lo que podemos obtener, pensar, reflexionar acerca de el problema del mal tal como nos lo presenta San Agustín en esta lectura? Quien quiera, adelante. Pues vamos con Alfonso, pastor. Gracias, Chel. Yo creo que desde el primer párrafo podemos encontrar algunas cosas interesantes. Como bien nos comentaba David, eh, algo que podemos ver dentro del texto de las confesiones es el diario de Agustín, ¿no? Y podemos recordar o leer cómo es que Agustín es tomado por la gracia del Señor y de hecho él comienza las confesiones alabando al Señor por la salvación que le ha dado. Y en este tiempo, en el libro 7, en el capítulo 7, lo que nosotros estamos viendo es ahora cómo enfrenta nuevamente este problema del mal que sigue él sintiendo dentro de sí, que sigue viendo en la sociedad. Y algo importante del primer párrafo que leímos, que me tocó leer a mí, es ver, por ejemplo, cómo es que Agustín dice que del mal no hay salida, ¿no? Algo que él entiende es que del mal no hay salida. Dice, me habías librado de aquellos lazos e investigaba de dónde viene el mal y no había salida, pero no permitías que fluctuación alguna de mi pensamiento me apartase de aquella fe por la que creía que tú existes y que tu sustancia es inmutable, que cuidas de los hombres y que los juzgas, que en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor nuestro, y en las Sagradas Escrituras, bueno, vamos a dejarle ahí porque si no lo voy a volver a leer, pero lo que quiero llevar a esto es que Agustín dice que es solamente a través de la fe y es solamente a través de la guianza de Cristo, de las Escrituras, como nosotros podemos ser librados de este gran problema del mal en nosotros. Y por eso es que nosotros ahora lo creemos, ¿no? Y la garantía que da o que pone ahí Agustín es algo interesante para nosotros como evangélicos, porque la garantía dice, garantizadas por la autoridad de tu iglesia católica. Y si el día de hoy un evangélico lo lee sin un contexto,
luego se va a jalar el cabello y va a decir, oye, ¿qué está pasando? Pero en realidad debemos recordar que la palabra católico es una palabra que va de acuerdo a los evangelios o de acuerdo a la totalidad de la visión de los evangelios. Entonces está garantizada por aquellos que nos han narrado el evangelio, aquellos que nos han narrado la vida de Cristo, y esa es la garantía de cómo nosotros podemos caminar en santidad y librándonos del mal. El único que nos puede librar del mal es Dios mismo, y la guianza está a través de las escrituras, que las mismas escrituras nos dirían que hacemos bien, que nos haría, que las mismas escrituras, perdón, nos hablan y nos dicen que hacemos bien en estar atentos a ellas como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿no? Es la palabra profética más segura. Entonces, creo que yo puedo ver eso. Sí, quizá una de las cuestiones ahí en el primer párrafo es precisamente ese dato biográfico, ¿no? Donde él menciona, me habías librado de aquellos lazos, hablando del mal en general, y quizá una manera de concebir eso también es que San Agustín había vivido una vida disoluta, ¿no? A pesar de venir de una familia cristiana, podríamos decir nosotros de cuna cristiana, él había querido buscar por su propia cuenta, había asistido a diferentes escuelas filosóficas, incluso había ido a caer en los maniqueos, ¿no? Esta religión oriental, y allí él desarrolló esta idea dualista que se va a ver reflejado también en sus confesiones y en sus otros escritos, más puntualmente en Ciudad de Dios, que es otro texto extenso, muy, muy pesado de leer. Yo debo de ahí confesarme, he llegado hasta la mitad nada más y de poquito en poquito voy avanzando porque es muy largo, es muy largo. Pero en su teología, San Agustín va presentando esa dicotomía que surge a partir de su filosofía neoplatónica y la religión maniquea que anteriormente había profesado. Es decir, hay todavía en su teología vestigios de ese dualismo, de esa dicotomía entre el bien y el mal. Y en esta porción donde se nos muestra que San Agustín comenta que Dios le había librado, precisamente hace referencia a todas esas situaciones por las cuales él había estado pasando, ¿no? Y eso lo trae cargando durante toda su vida, y al momento de creer en Jesucristo, en esa conversión, llega entonces también a seguir reflexionando al respecto, ¿no? Y tratar de encontrar ahora desde la fe la razón de ese mal que él experimentó en vida. Y en esta sección pues él lo va a manifestar, ¿no? Su angustia ante el problema. Ángel, ibas a mencionar algo, adelante. Sí, en cuanto al texto, es importante recordar, como también lo comentó muy bien David, este libro es una autobiografía donde Agustín pues va relatando algunos aspectos de su vida antes y después de su conversión al cristianismo. Y bueno, está repleto de muchas experiencias que marcaron su vida antes y en ese momento en el que estaba él escribiendo. Y bueno, sabemos que es una increíble exposición entre el contraste entre la maldad y la incapacidad humana que encuentra de superarse espiritualmente frente pues a la exaltación de la gracia, el amor, también lo dijo David, el poder divino que, que ayudan al hombre a superar las adversidades y poder encontrar el bienestar en Cristo. Muchos comentan que pueden dividir muy bien el libro, esta autobiografía de Confesiones, en dos partes, antes y después de Cristo. Y algo interesante es que estamos ahorita leyendo
parte del capítulo 7, del libro 7. A partir del libro 8 ya se encuentra, incluso se llama aquí lo tengo, la crisis final y la conversión. A partir del libro 8 ya explica más sobre su conversión, el impacto que tuvo la lectura de las escrituras en él, en su vida, y bueno, ya viene a partir del libro 9 en adelante, algunos aspectos teológicos como la gracia, la salvación, la eternidad de Dios, pero previamente aquí en el capítulo 7 vemos cómo se va acercando en esa ansiedad, en esa angustia de encontrar respuestas a situaciones que él estaba en. Y en este capítulo vemos muy claramente esa angustia que él tenía por conocer el origen del mal. Es lo que a mí me llama mucho la atención, porque lo repite en 2 ocasiones, al principio del capítulo y en la mitad, cuando él dice que investigaba ferilmente de dónde viene el mal y muestra esa angustia que encontraba al tratar de encontrarle o hallarle una respuesta a de dónde viene el mal o por qué afecta de esa manera al ser humano. Incluso dice aquí, qué torturas de mi corazón en trance de parto, qué gemidos, Dios mío. Y allí estaban tus oídos sin que yo lo supiera. Entonces, hasta este punto del capítulo vemos una desesperación que muestra en el escrito Agustín por conocer el origen del mal y encontrar una respuesta a cómo el ser humano puede lidiar con él, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, ya más adelante, cuando lleguemos al tema directamente del mal, pues podemos ver ya como un todo en algunos textos, otros textos de Agustín, cómo él sigue elaborando esa teología sobre el pecado, la maldad, el sufrimiento, pero por lo menos aquí en el texto vemos cómo se muestra Agustín con esa angustia de conocer de dónde viene el mal, que afecta tanto al ser humano y dónde podía encontrar una solución para poder lidiar con él en Dios. Sí, también quisiera agregar, en el neoplatonismo podríamos ver que todo se centra en el conocimiento y al final el fin último es conocer, es saber, es indagar. Para Agustín, no, el fin último está en Cristo y es sorprendente porque el fin de todo pensamiento debe ser al final el Señor. El fin de todo pensamiento debe ser el Señor. Que cada pensamiento nuestro nos lleve a conocer y amar más profundamente al Señor. Quiero compartir unas líneas que también son parte de las confesiones. Y es un poema tal vez muy conocido, Tarde te amé. Tarde te amé, dice Agustín, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por si, perdón, y así, por de fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste, o sea, el pensamiento. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Interesante teología ahí. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y yo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Y como decía antes, al final el pensamiento de Agustín nos lleva a reflexionar sobre la mano bondadosa de Dios. En algún momento, Agustín, sobre el mal, nos deja pensar un poco que al final el mal es solo la ausencia del bien, que todo donde no está Dios es malo. Y me parece interesante pensar eso, como el pensamiento filosófico fuera del pensamiento en Cristo también nos puede llevar a una mente de maldad.
Entonces Agustín, en mi opinión, nos obliga a pensar que el bien completo lo encontramos en Cristo. Y cómo nos alejamos del mal únicamente a través de Cristo. Y esta es una perspectiva un poco pedagógica. Por mucho se nos dice, usted, deje de decir mentiras, deje de hacer lo malo, pero no hay un mensaje que nos lleve a hacer lo bueno. La Biblia nos dice en algunas partes, dejen en los proverbios, dejen el mal y empiecen a hacer lo bueno, dejar lo malo y hacer lo bueno. Y creo que en el pensamiento de Agustín, Agustín entendió eso, que en Cristo su vida ahora brillaba, su vida reflejaba a Dios, su vida reflejaba la fe, su pensamiento con todas las perspectivas que tenía era un pensamiento que reflejaba a Cristo. Por eso me parece ese texto que ahora estamos compartiendo, un texto tan interesante que aborda el mal, pero siempre nos hace pensar en la maravillosa bondad de Dios. Por eso creo que en Agustín hay mucho que decir sobre esto, cómo Dios sigue siendo glorificado. Sigamos, compañeros, amigos. O sea, en esto que mencionas, hay algo que, bueno, a partir del texto, San Agustín no llega a una respuesta, ¿no? Ese es algo que a mí personalmente me deja insatisfecho, porque yo esperaba una respuesta aquí del texto de San Agustín. Bueno, a ver cómo lo va a abordar, pero interesantemente, esa es parte de su retórica, el presentar que no se puede explicar del todo el mal, ¿no? Hay dos líneas que quiero leerles. Dice, y este era el perfecto equilibrio y el justo medio para mi salud, quedar conforme a tu imagen y sirviéndote, dominar mi cuerpo, ¿no? Ahí, por un lado, el sujetarse al designio de Dios y dejar, y esto también es importante, ¿no? Dejar todo aquello que está fuera de nuestro control en las manos del Señor. Y la segunda parte, dominar mi cuerpo, que tiene que ver con nuestra responsabilidad personal, ¿no? Ante la cuestión del mal, muchas veces la cuestión apologética busca dar explicaciones, ¿no? De qué es el mal, cómo surge el mal, y es parte, ¿no? De la curiosidad humana y de ese reflexionar al respecto. Sin embargo, San Agustín aquí menciona, ¿no? O sea, hay cosas que no comprenderemos, que no entendemos, que están más allá de nuestra comprensión, y nos toca a nosotros el humillarnos y ser responsables en lo que nos corresponde. Y la otra línea hacia el final dice, y todo esto había crecido de mi herida, ya hablando a síntesis, ¿no? De manera resumida de todo lo que ha venido hablando. Todo esto había crecido de mi herida porque has humillado al soberbio como a un herido. Mi finchada presunción me separaba de ti y la inflamación de mi rostro no me dejaba abrir los ojos, ¿no? Es decir, él también ve esa ansia y angustia ante la comprensión del origen del mal como una presunción, ¿no? Como yo voy a llegar a comprender del todo el mal, por qué suceden las cosas, por qué se ve en el mundo. Entonces, eso me parece bastante interesante, pero me deja insatisfecho con San Agustín, al menos a partir de este texto. ¿Qué opinan? Tu micrófono, Alfonso, perdón. Estaba haciendo mímica para que pensaran que estaba diciendo algo interesante. No, decía yo que dentro de lo que tú estás hablando, hablas de esta parte en donde Agustín nos dice de sujetarse y obedecer a Dios o dejar en manos de Dios las cosas y hacer lo que a mí me toca, ¿no? En este caso Agustín lo dice, sujetar mi cuerpo, pero, o sea, lo leemos y se lee poético y se lee bonito,
pero la realidad es que no es nada simple sujetarnos, ¿no? Es una responsabilidad bastante difícil y por eso esta angustia que tiene Agustín, de la que tú también estás hablando, porque finalmente muchas veces nosotros nos seguimos angustiando por las cosas que sabemos que no podemos comprender plenamente y de todas maneras estamos ahí como batallando. Ahí algo interesante también de lo que yo veo en Agustín es que él entiende que él ha sufrido el mal y que él sufre el mal, pero no solamente él lo sufre, sino que hay alguien que sí lo escucha plenamente. Cuando habla de que él ha hablado a los suyos, dice algunas cosas que a mí me sorprendieron, ¿no? Una de las cosas que dice es, tú, no hombre alguno, sabías lo que yo sufría, porque de estas cosas, ¿qué era lo que pasaba por mi lengua a los oídos de mis íntimos? Y puede ser que muchas veces nosotros, con las personas con las que nos sentimos más seguros o más en confianza, podamos expresarnos, pero de todas formas no nos comprendan plenamente. Pero lo que viene distinto, ¿no? Porque va a decir, todo entero, no obstante, llegaba a tus oídos el rugido de mi corazón gimiente. Y yo me puedo imaginar ese rugido de su corazón, como muchas veces mi corazón ruge delante de Dios con todas mis dudas, con todos mis temores, con todas las cosas malas que he hecho, y delante de Él están nuestros deseos y la luz de nuestros ojos, que no estaba con nosotros o no está con nosotros, sino en nosotros, ¿no? Y creo que es algo bien impresionante pensar en eso, porque entonces eso nos da paz y confianza y seguridad en que podemos confiar en el Señor. Él sí nos está comprendiendo en nuestras angustias y por eso es que entonces podemos sujetar nuestros cuerpos y dejar a sus manos lo que no podemos entender, que es algo que tú estabas diciendo. Lo que sí es que pues, a nadie nos va a dejar satisfechos, ¿no? Quisiéramos la receta completa y Agustín no nos la entrega, o sea, nada más nos está diciendo, aquí están mis ingredientes y quisiéramos que nos diera ya así como cuánto tiempo tenemos que guisarlos, pero eso creo que es el asunto de Dios con cada uno de nosotros y el problema de los males que estamos viviendo. Pero no sé qué opinen ustedes. David, ibas a comentar algo. Sí, sí, sí. Estoy reflexionando las palabras de Alfonso. De verdad es muy, muy, muy enriquecedor escuchar siempre la opinión de otros y disfrutar de la opinión de esta manera. De nuevo, no soy el que está dirigiendo esto, pero escriban ustedes también y veremos qué otras cosas podemos leer. De Agustín, una cosa interesante, aun cuando su manera de ser es de alguna manera complicada de entender, tal vez fue uno de aquellos que nos animó o que animó a través de la historia a muchos teólogos a meterle el diente a la Biblia, a estudiar los textos bíblicos, sí, desde la tradición, pero también con otras herramientas, una hermenéutica tal vez donde había más preguntas, donde la retórica que él había aprendido de los romanos y de otras personas también servía como herramienta para mostrar el mensaje del Evangelio, mostrar a Cristo, interpretar el texto, no tenerle temor a la escritura. Yo creo que cuando vemos personajes como Agustín, también los que conocemos las escrituras nos sentimos retados a caminar en la verdad, porque por ahí hay muchas corrientes de pensamiento que dicen, no, es que los que estudian la teología después se confunden y que se pierden en el camino y terminan locos o bla, bla, bla. O más si un cristiano decide estudiar filosofía. Dice, no, ¿para qué los cristianos van a estudiar filosofía y esto? Sin embargo, tenemos a Agustín, un claro, claro ejemplo de alguien que desde las escrituras nos muestra que es posible
entender la filosofía, que es posible entender la teología y el pensamiento crítico, que existe la retórica en el pensamiento cristiano, que tiene completamente sentido estudiar muchos textos para entender cómo interpretar mejor la palabra y cómo dar un mensaje sabio, inteligente, pero lleno de fe, que es tal vez el gran reto del cristianismo hoy en día, que podamos interpretar las escrituras pero con amor, y que ese amor no cree una división, que creo que en mucho ha sido un gran problema histórico. Amamos las escrituras y la amamos tanto que no la leemos en verdad, o interpretamos fervorosamente el texto, pero carentes de amor. Bueno, creo que a pesar de la perspectiva difícil de Agustín, nos muestra que como creyentes es posible tener una hermenéutica firme, llena de amor, llena de cultura, con todas las perspectivas sociales que vienen a nosotros a nuestro alrededor. Él usa las herramientas que no eran herramientas de la fe para entender a Cristo. Además, como lo dije al principio, las personas correctas estuvieron en su camino. Y eso debe motivar a cualquier pastor en casa, a cualquier estudioso de las escrituras en casa, que a veces las personas están esperando que los cristianos seamos alguien con quien puedan razonar y pensar y hablar, y no solamente alguien que los va a regañar o les va a decir que dejen de leer eso o que no hagan eso, como ha sucedido en muchos contextos. Hoy en día los pastores, teólogos, maestros, creo que tenemos el reto de tener la razón en una mano y la fe en la otra, y de esa manera comunicar a Cristo a otros. Y pienso que nos sentimos en la misma página con todos en este lugar. Nos sentimos identificados con el gran deseo de poder hablar con sabiduría e inteligencia de la palabra, y también con la humildad para poder recibir un mensaje de parte de otros. Sí, tienes pues en ese sentido razón, y una de de los comentarios que nos envían, por ejemplo, aquí Misael escribe, demuestra la angustia, el texto, demuestra la angustia por la dificultad que es dominar el mal. Nos recuerda que lo único perfecto que podemos hacer como seres humanos es el mal. Sin embargo, la gracia de Dios que nos renueva el pensamiento nos ayuda a dominar a la bestia del mal que vive en nosotros. Palabras de Misael Ramírez. Por acá también Ari, a quien le mandamos saludos, escribe, ¿es necesaria la filosofía? ¿No es suficiente la escritura? Me refiero a si se debe estudiar como cristianos. Y híjales, Ari, en esta ocasión no estuvo con nosotros el filósofo, pero seguramente te diría, al igual que nosotros, que ciertamente es necesaria, ¿no? Es necesaria la filosofía, no en el sentido de que quite el lugar de la escritura o sí, la suplante, ¿no? Sino que es necesaria para poder hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Y tratar de dilucidar una respuesta, tratar de encontrar una respuesta. Y la filosofía nos va a presentar metodologías bastante interesantes para poder llegar a una conclusión. Obviamente, a la luz de la escritura, nosotros como cristianos podemos tener una dimensión distinta, ¿no? Del mal, teniendo en consideración, obviamente, la presencia de Dios Padre, Dios Creador, Dios bueno, Dios Santo, que siempre está al pendiente de su creación, aún en medio de la angustia, aún en medio de la dificultad, de la adversidad. Ángel, ¿querías comentar algo? Te cedo la palabra, adelante. Sí, bueno, concluyendo esta parte sobre el texto, a mí me llama mucho la atención que en todo este, digo, aquellos que tengan el libro o puedan leerlo en línea, en este libro séptimo que estamos leyendo, eh, hay varios párrafos, varios capítulos que hablan reiteradamente sobre el problema del mal. Y en este capítulo, perdón, en este libro séptimo, el capítulo 3
y el capítulo 5 hablan precisamente de este tema. Y en el capítulo 5 me encanta cómo también aborda nuevamente el tema del mal. Y lo dice de una manera muy interesante. Dice, y buscaba de dónde viene el mal, y lo buscaba mal, y no veía el mal que había en mi misma búsqueda. Y después hace algo interesante porque él, como ya se ha comentado en esa autobiografía, de una manera retórica, escribe de manera extraordinaria sus mismos pensamientos o está pensando en voz alta. Y él comienza diciendo que buscando el mal, se le venía a la mente la creación de Dios. Incluso comenta, bueno, yo me la tierra, el mar, el aire, los astros, los árboles, los animales. Después comenta el cielo, los seres espirituales, etcétera, etcétera. Y finaliza toda esa gama de cosas que se le vienen a la mente y dice, he aquí que veo a Dios y he aquí que las cosas creadas por Dios, Dios es bueno e inmensa e incomparable superior a ellas. Con todo siendo bueno, las ha creado buenas y he aquí cómo las rodea y cómo las llena. Y se vuelve a preguntar, ¿dónde pues? ¿Dónde está? ¿De dónde y por qué se ha deslizado hasta acá? ¿Cuál es su raíz y cuál es su germen? Y como decía Shell también, esperaríamos una respuesta concreta, pensando en voz alta, pero definitivamente y reiteradamente no da una respuesta como tal, sino que sigue hablando sobre lo mismo y dice después, ¿de dónde viene el mal? ¿Será que aquello de lo que hizo bienes había algo de materia mala? Y aunque le dio forma y la ordenó, dejó que en ella algo no se convirtiera bien. ¿Por qué? ¿Acaso era impotente para cambiarla y transformarla toda entera? De modo que no quedase en ella nada de malo, que él no es omnipotente. Entonces vemos cómo reiteradamente va desglosando su pensamiento en cuanto al mal desde la creación de Dios, y él pensando en voz alta dice, bueno, Dios es el creador de todo, las cosas son buenas en gran manera, son hermosas, Dios es superior a esas cosas y Dios es infinitamente más bueno que ellas, Él es belleza, orden, bondad. Dios creó el mal, y si Dios no creó el mal, ¿qué acaso Dios no pudo remediarlo? ¿O Dios no es omnipotente para cambiarlo? Y en cuanto al texto, y muy interesante cómo él de esta manera retórica piensa en voz alta y va plasmando estas ideas. Recordar también que Confesiones, pues no es los temas que trata Agustín en Confesión no están de manera ordenada o sistemática, ¿no? Encontramos sobre el tema del mal en diferentes capítulos, libros, pero en este capítulo 7 que estamos revisando son reiteradas veces donde él hace esa pregunta, ¿de dónde viene el mal? ¿Quién creó el mal? ¿Qué acaso Dios no podía remediarlo? Pero como también comenta Shell, hasta aquí en el texto no encontramos una respuesta que nos pueda dejar satisfechos. Ya a lo mejor después, más avanzada la plática, podemos hablar sobre cómo ya en el resto del libro de Confesiones o en otros textos sobre él, trata este tema y trata de darle una respuesta más concreta. Así es, Ángel, y precisamente por eso en el siguiente bloque vamos a estar hablando ya de manera más amplia qué es el mal, por qué Dios permite el mal o por qué, cuál es el meollo del asunto, del problema del mal. Entonces, en el siguiente bloque vamos a estar indagando en esta cuestión teológica, filosófica también, mientras tanto, pues envíenos ustedes sus comentarios, preguntas, propuestas, y aquí las vamos a ir leyendo. Vamos a ir a un video para después continuar con el segundo bloque, y sirve que voy a rellenarme mi taza de café. Vamos a ver el clip.
San Agustín nació en Tagaste, lo que hoy es Argelia, el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona el 28 de agosto del 430. Sus padres fueron Patricio y Mónica. El primero conoció el cristianismo hasta su adultez, mientras que Mónica venía de familia cristiana, siendo muy devota. Ella siempre luchó por hacer que su hijo Agustín amara a Cristo y viviera una vida de devoción. Sin embargo, él buscaba ir por otros caminos y poco a poco se alejó de la fe. Las oraciones de Mónica fueron contestadas cuando Agustín se entregó a Cristo a los 32 años, después de escuchar al excelente predicador San Atanasio. Desde entonces luchó por vivir una vida digna de la fe. Fue ordenado sacerdote en el 391 por Valero, el entonces obispo de Hipona. Se enfrentó a las herejías y a las ideas anticristianas de su época. Cuando Valerio murió, fue nombrado obispo de Hipona. Hoy en día, San Agustín es conocido como un hombre que buscaba fervientemente la verdad a través de la fe. Los temas centrales en sus obras son la verdad, el conocimiento, la fe y el amor.